Hola, buen día a todos. Nuevamente yo, Juan Luis Sandoval Ortiz. Y el día de hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante, muy importante para nuestras vidas, que en lo particular me ha servido demasiado para entenderme a mí mismo, para entender mis emociones, para entender mi situación económica y para comprender que todo siempre pasa. ¿Qué estoy hablando entonces? De los principios de Hermes Trismegisto, conocidos también como principios del mentalismo, principios de Enoch, principios de Enoch, principios de todo va, son los mismos principios escritos por la misma persona, pero que en sus tiempos, según la raza, los grupos, los griegos, los egipcios le dieron diferentes nombres. Entonces, el principio del ritmo es el quinto principio de los principios del mentalismo. Estos principios son 7 principios, los cuales son el principio del mentalismo, el principio de reciprocidad, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio del ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de concepción. Entonces, yo voy a hablarles del principio del ritmo. El principio del ritmo es un principio para mí de los más sencillos de comprender y que nos va a dar una enseñanza de vida aplicándolo claramente todos los días y comprendiendo nuestras emociones. Pero antes que nada, quiero que comprendan qué es un principio, dice Connie Méndez. Antes que nada hay que saber qué es un principio para poder entender cómo va a funcionar este principio. Un principio o ley son cosas diferentes, una ley o principio, pero a fin de cuentas no hay mucha discrepancia entre uno u otro. Entonces, ¿qué es un principio? ¿Cómo lo podemos definir el principio? Un principio lo definimos como aquella parte de la naturaleza, patrón, constante o verdad, que siempre se va a presentar sin excepción alguna, como la ley de la gravedad, que establece que cada partícula del universo atrae a cualquier otra partícula una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas. Esa es la ley de la gravedad o principio de gravedad. El principio del pi en matemáticas, que presenta la relación entre la circunferencia de un círculo y de su diámetro y siempre va a ser una constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado. O siempre va a ser de 3.1416, perdón, me está confundiendo. Y la fuerza de gravedad siempre va a ser igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Me está confundiendo un poco, pero se entiende el ejemplo. Igual las estaciones del año. Las estaciones del año no siempre son constantes. Las estaciones del año, un año va a ser, bueno, no un año. Todos los años pasamos por 4 estaciones. Invierno, primavera, verano, otoño y nuevamente invierno. Y así sucesivamente. De igual forma, la tarde siempre sigue a la noche y la noche le sigue al día, a la mañana, etcétera. Entonces, pero siempre van a ser igual, siempre es una constante. Entonces, por eso es importante entender este principio. ¿Qué es un principio? Saber que siempre va a ser algo que va a pasar, siempre va a suceder. Hagas lo que hagas, es una constante, siempre va a suceder. Y comienzo a hablarles también un poco de Enoch, de Hermes Trismegisto. Cada video voy a hablar un poquito más de él para dejar claro quién es Enoch, quién es Thoth, quién es Hermes Trismegisto, que a fin de cuentas fueron las mismas personas. Entonces, Hermes Trismegisto fue un sabio adoptado por los egipcios. Este sabio adoptado por los egipcios fue considerado como el maestro de los maestros. Fue el primero que descubrió la alquimia, según esto, y a quien se le atribuyen las bases del hermetismo. Tras su muerte, los egipcios lo adoptaron como uno de sus dioses bajo el nombre de Thoth. Tiempo más tarde fue nombrado dios de la sabiduría por los griegos, a quienes se les debe el nombre de Hermes Trismegisto, por el que se les conoce en la actualidad. Pero si se fijan, los griegos le dan el nombre de Hermes Trismegisto, pero los egipcios lo adoptan como dios y le dan el nombre de Thoth. Y hay muchos más nombres, esos son los principales. Realmente son muchos los nombres que han adoptado para él. Pero a fin de cuentas es ese. Y ahora sí, entrando un poquito ya en tema, ¿qué es el principio del ritmo? Bueno, el Kybalión es un libro que les recomiendo que compren y que... Bueno, ahora sí entrando en tema en el principio del ritmo, que les digo, es un principio que a mí me gusta mucho y que
Si lo ponen en práctica van a entender muchas cosas. Van a preguntarse, tal vez ya se lo han preguntado, ¿verdad? ¿Por qué un día estamos tan apasionados con algo y al siguiente día se nos quitan las ganas? O un día amanecemos muy apapachadores con nuestra pareja, con nuestros hijos, y al siguiente día entramos en lo mejor por los molestos, entramos en lo mejor estamos en un estado emocional un poco apático, no estamos como el día anterior, o quizás queremos comenzar un proyecto nuevo y después de un mes dices, ay no, ya para qué lo quiero comenzar. Ese es el principio del ritmo. Y el chiste de conocer los principios es conocer la forma en que los podemos solucionar o los podemos pasar por encima de ellos sin que nos afecten tanto. El principio siempre va a estar ahí, nunca va a cambiar, pero sí la forma en que lo vivimos. Entonces, ¿qué nos dice el principio del ritmo bajo la estructura del Kybalión? El principio del ritmo dice así, dice, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y de retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como si fuera un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la del movimiento hacia su izquierda. El ritmo es el equilibrio, el ritmo, entonces es el ritmo el que tenemos que mantenernos en ritmo. La palabra lo dice, esconde mucho, es una frase que esconde mucho, realmente ahí está la clave para poder vencer este principio que a lo mejor nos puede afectar en un momento dado, pero la clave es el ritmo, y seguir adelante. Por ejemplo, vamos a decir, un día emocionalmente estás triste, amaneces con el pie izquierdo, como dicen algunos, y todo el día vas a andar triste, cualquier comentario te va a te va a dar en tus fibras sensibles, pero ese mismo comentario dicho un día después, donde tu estado emocional es mejor, no te va a hacer nada. Y todo el día mejor vas a andar triste, cansado, con flojera, adormilado, porque ese es tu estado emocional ese día. Y a lo mejor vas a decir, ay, hoy no quiero ir al gimnasio, hoy no quiero estudiar, hoy no quiero ir a trabajar, hoy no quiero visitar a mis papás, hoy no quiero visitar a mis hijos, no sé, algo que esté en ti. Pero es normal por el principio del ritmo. Eso es algo que va a venir y venir. Es como las olas del mar, siempre van a ir y venir, siempre van y vienen. Ese es el principio del ritmo. Igual económicamente, para los que conocen un poco del trading y las acciones y compra y venta de acciones, y que dices, oye, ahorita las acciones están muy altas, pero el día de mañana van a caer, van a bajar. Igual para los apostadores, que a fin de cuentas es casi sinónimo, pero es otro tema. Un día vas a apostar y vas a tener mucha suerte en las apuestas, pero al siguiente día, nada que ver a cómo estás al siguiente día. Caen las acciones, caen a tope y al siguiente día vuelven a subir. Eso es la ley del ritmo. Siempre todo fluye y refluye. También en la cuestión del trabajo, un día puedes apostar, puedes estar muy anímico, muy emocionalmente feliz, y al siguiente día vas a estar triste, y a los minutos después vas a sentirte enojado por algún comentario, alguien que te haya hecho molestar, vas a estar piensa y piensa y piensa en esa persona y vas a decir, no, me voy a vengar y voy a hacer esto, porque en este momento estás en un estado emocional iracundo. Pero si te fijas, al siguiente día ya ni te acuerdas. Pasan las semanas, pasan los meses, pasan 6 meses y ni cuenta de ese hecho ya. Vuelves a ver a la persona y te da igual. ¿Por qué? Porque en ese momento estabas en un estado emocional pues estabas molesto, estabas en una displicencia sobre esa persona, pero cambia. Igual las parejas dicen, oye, mi esposo el día de ayer estuvo muy apapachador, me hablaba muy bonito, y el día de hoy nada que ver. Entonces a veces eso le molesta a las parejas, porque no entienden que es un ritmo. A veces vas a tener mucho dinero, a veces vas a tener mucha suerte en el trabajo, vas a tener tus cuentas bancarias con mucho dinero, y a lo mejor al siguiente mes no va a ser lo mismo, van a caer, pero no por eso va a dejar de hacerlo. Entonces, aquí la clave de vencer el principio del ritmo es mantenerte disciplinado, mantenerte con ritmo. Imagínate, si eres una persona débil y te estás en medio de las olas van y vienen. Te empujan y luego te vuelven a jalar. Te empujan y vuelven a jalar. Así es como va a actuar la ley del ritmo en ti si no lo conoces. Pero si eres una persona que se sostiene, se fija bien a la arena y tiene un principio de ritmo de que vas a seguir avanzando a pesar de que la ola te llegue, sigues avanzando y sigues avanzando. Eso se llama disciplina, como le quieras llamar, o constancia, pero a fin de cuentas llegas a la orilla del mar y te deshaces de ese principio del ritmo, que son las olas que van y vienen. Igual, si eres una persona que quiere hacer ejercicio, no puedes dejarte manipular por los días que estás triste, por los días que estás cansado. Tienes que hacerlo, estés cansado, estés triste, tienes que ir al gimnasio. Es necesario ir al gimnasio porque así lo tienes programado. Si eres un estudiante,
Y el día de ayer tenías muchas ganas de estudiar, pero el día de hoy, en serio, la flojera te gana, no tienes ganas de leer un libro, no tienes ganas menos de hacer un resumen, lo único que quieres a lo mejor es ver una serie que te distraiga de tus emociones, de tristeza, de enojo, de la decepción, de todo. No, 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 tienes que mantenerte estudiando, tienes que ser constante, tienes que estar ahí, no puedes alejarte de eso. Entonces, de esto habla el principio del ritmo. Igual, si hoy no tienes ganas de ir a trabajar, hoy no tienes ganas de levantarte de la cama, ahí entra el principio del ritmo. Tienes que levantarte de la cama a la misma hora con muchas ganas de ir a trabajar. A lo mejor aunque no las tengas, pero tienes que fingirlas. Y eso te va a ayudar, te va a hacer disciplinado, te va a forjar carácter y vas a pasar por encima del principio del ritmo. Por eso dicen, una frase muy siempre me ha gustado mucho, que dice, no ores porque Dios te ayude a atravesar la tormenta por encima de ella. Ora para que Dios te dé fuerzas para atravesar la tormenta y aprender de ella. Y después de cruzar esa tormenta vas a resultar más fuerte de lo que eras ayer. Eso es el principio del ritmo. Eso es cómo vencer el principio del ritmo. Pero no por eso es malo el principio del ritmo, es algo bueno. Es algo bueno porque siempre es algo que se mantiene constante. Y el día que te mantengas triste, que digas, estoy muy triste, simplemente duérmete temprano y deja pasar esa emoción. El día de mañana vas a estar mucho mejor. Y así, cuando se vuelve algo patológico que necesita de una atención médica. Cuando ese patrón se vuelve extremo, ¿qué quiere decir? Que hoy estás muy, muy contento y quieres hacer todo y quieres regalar dinero y quieres hacer, te sientes la persona más feliz, tienes un tono de voz muy eufórico y todo, y el día de mañana te quieres suicidar y tienes todas las ganas de suicidarte. También entra el principio del ritmo, porque como dice el principio del ritmo, es el movimiento recíproco que va a la derecha, el mismo que va a actuar con fuerza a la izquierda, y se vuelve patológico, y a lo mejor ahí entran ciertos factores que sí van a necesitar de medicamentos que ayuden con ese problema, que es, hablando ya en términos médicos, es un trastorno bipolar. Entonces, esto es el principio del ritmo en un extremo. Igual para aquellas personas que un día piensan en la muerte, que dicen, no, ya me voy a morir, ya mañana, ya, ¿para qué me levanto? ¿Para qué hago esto si ya los años me quedan contados? Y así, y el día siguiente, bien felices, van a trabajar y todo. Así influye el principio del ritmo. Igual las personas a veces se sienten muy apachurradas, se sienten muy oprimidas por sus jefes y no ven lo bueno de la vida, que a lo mejor tienen un trabajo, gracias a Dios, y muchos no lo tendrían. Y el día de mañana van a ser mucho mejor. Eso es el principio del ritmo. Y la verdad, el principio del ritmo fluye mucho en nuestras vidas. Y ahorita es la causa de muchos suicidios, porque pocos lo comprenden, es la causa de muchas ventas bajas, es la causa de muchas depresiones, es la causa de estados de ánimos que perduran a veces por días sin comprender qué van a pasar. Entonces, el día que te sientas muy triste, ese día tienes que comprender que el día de mañana no va a ser igual, el día de mañana va a ser mejor. Y así van a persistir días muy buenos, pero tarde que temprano va a llegar un día triste. Y tienes que comprender que ese día triste no es para siempre, no es permanente, va a pasar, todo pasa. Si estás en una circunstancia que parece que ya ahora sí que te arrebasó, tienes que comprender que va a pasar, no es para siempre, va a pasar, todo pasa en esta vida, todo pasa, incluso el peor diagnóstico que te puedan dar para ti o para tu familiar, hagas lo que hagas, llores, grites, si ya estaba escrito y no encontramos la mejor solución, va a pasar tarde que temprano. Entonces, ¿de qué sirve preocuparte por cosas que aún no han llegado? No, a lo mejor no van a suceder y el 100% de las veces no sucede, no pasan como tú pensabas. Pero en ese momento perdiste tu energía, te sentiste triste, arruinaste una relación con tu esposo, con tus hijos, a consecuencia de que no supiste manejar tus emociones. Entonces es muy importante comprender este principio. Pónganlo en práctica, ese es un principio metafísico, son principios ya escritos por muchos maestros, pues Connie Méndez para mí siempre va a ser mi maestra de luz, de igual que otros, que poco a poco irá hablando de ellos también, son maestros que nos encuentran cuando el alumno está dispuesto a escuchar. Que pasen un excelente día y que les haya servido demasiado este video. Reflexionenlo todo el mes y pónganlo en práctica y van a cambiar mucho su forma de pensar. Hasta luego.